12:34 del mediodía. Muchísimas gracias, Venezuela, en esta oportunidad por acompañarnos en una nueva entrega de Escenario Analítico junto al profesor Jesús David Rojas. Buenas. Buenas. Bienvenida, Dulce. Bienvenidos a los televidentes que nos observan en esta interesante entrevista que vamos a presentar con el profesor Alejandro Sauce. Muy buenas tardes, Alejandro Sauce, en esta oportunidad internacionalista, quien nos está acompañando en Escenario Analítico. Bueno, muchísimos temas en materia internacional, pero que también tienen cierta incidencia en América Latina y Venezuela. Hablemos un poco acerca de los resultados del pasado domingo, donde Luis Ignacio Lula da Silva resulta vencedor en esta nueva corriente de izquierda que se evidencia en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de producción de Canal I y a todo el equipo periodístico. Pudimos observar que hace una semana exactamente en la República Federativa del Brasil se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, resultando electo el candidato Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya había ejercido la presidencia de la República Federativa del Brasil en 2 ocasiones. Obviamente se esperaba desde el punto de vista del análisis que resultara electo. Lo que sorprendió a la comunidad internacional, a los analistas internacionales, básicamente fue la estrechez de los resultados que se proyectaron en estas elecciones. Recordemos que hace un año atrás las encuestas reflejaban aproximadamente un margen del 20 al 25%. En la primera vuelta hubo una diferencia de 7 puntos porcentuales y para todos fue una sorpresa que el margen fuera muy estrecho, y es lo que hoy ha generado justamente ese nivel de polarización en extremo y de confrontación, donde hay incluso manifestaciones en distintas ciudades importantes de la República Federativa del Brasil. Son acontecimientos que están en pleno desarrollo. Lo que sí es un hecho importante es que resultó electo Luis Ignacio Lula da Silva, e incluso en el día de ayer se dio el primer encuentro de ambas autoridades, las salientes y las entrantes, para que se dé un proceso de transición, como estamos acostumbrados en un país que es un país de los más importantes en la región, junto con México. Profesor, se habla de unos márgenes muy estrechos, pero son 2 millones de votos. Si recordamos en la historia, Richard Nixon perdió por mucho menos con el presidente Kennedy, y sin embargo no hubo discusión de resultados, se admitieron los resultados. Sin embargo, un gran porcentaje de la población que sigue al presidente Bolsonaro salió a las calles y pidió a los militares que desconocieran los resultados. Eso no es una actitud precisamente democrática, y algunos militares fueron grabados sacando materiales para fomentar la violencia. Eso nos llama la atención si vemos que el presidente Lula va a gobernar con un Congreso en contra, mayoritariamente bolsonarista, y cómo sería la ejecución de su agenda presidencial, cómo la prevé. Sí, no, yo creo que lo más importante es que en el Brasil debe darse un proceso de diálogo y de consenso. Brasil tiene una institucionalidad fuerte, como otros países de la región de América Latina, caso de la República Oriental del Uruguay. Si bien los resultados fueron estrechos, yo creo que lo más importante aquí es que la polarización in extremis no afecte el desarrollo institucional del Brasil. Por eso la reunión de ayer fue muy importante. Claro, el expresidente, hoy presidente en ejercicio, pero expresidente desde el 1 de enero del 2023, Jair Bolsonaro, ha forzado mucho con su discurso, es un discurso muy confrontativo. Recordemos que es su estilo, ¿no? Un poco lo que pasó en los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump. Si uno hace unas comparaciones, en su momento Donald Trump llamó a que la población se hiciera presente en el Capitolio y se generaran hechos de violencia. Yo creo que los que somos demócratas, los que creemos en la pluralidad, debemos llamar en este caso al consenso, al diálogo, y es lo que está sucediendo hoy en el Brasil. Fíjate que Lula, que es un político de mucha experiencia, más allá de que se pueda compartir con él ideas o no, no se pronunció. Y en las primeras 48 horas de esa tensión que se estaba viviendo en el Brasil, él no hizo ningún tipo de pronunciamiento porque sabía que eso podía generar un poco más de fricción en la población. Luego el presidente Bolsonaro se pronunció, no reconoció directamente el triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva, pero dijo que iba a respetar la Constitución. Y su vicepresidente ayer hizo un llamado diciendo: señores, tenemos que respetar la institucionalidad. Yo creo que hay que dejar que los acontecimientos se desarrollen, va a bajar un poco la presión que hay de calle, y lo que sí es importante es que Lula no debe ser el Lula de un primer periodo, de un segundo periodo. Yo creo que Lula en estos momentos, por su experiencia política, entendió
De hecho, su candidato a vicepresidente era un adversario político enconado con el presidente Lula. Entendió y va a desarrollar una presidencia distinta a la que hizo en los 2 periodos anteriores, porque efectivamente en el Parlamento, en el Senado y en la Cámara de Diputados no cuenta con una mayoría, más sí digamos, la fuerza política de Bolsonaro, y de las principales ciudades del Brasil, los gobernadores que están allí, es una república federativa, son justamente de la tendencia de Jair Bolsonaro. El político debe ser astuto, debe mirar a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, y si Bolsonaro lo ve así, pudiera plantearse un escenario dentro de 4 años, 5 años, de volver de nuevo al ejercicio del poder, que es lo que entendió luego Donald Trump con este proceso, y bueno, vamos a ver qué sucede ahora en noviembre en los Estados Unidos y qué se vislumbra para la próxima elección presidencial en los Estados Unidos. Profesor, nuevamente la corriente de izquierda se evidencia en Latinoamérica. Gustavo Petro, también cuando en su reciente visita a Venezuela, hablaban del tema de la integración de Sudamérica nuevamente. ¿Cómo podría ser nuevamente este escenario con Lula al frente en Brasil, tomando en cuenta que hubo un aislamiento de esta región durante la época de Jair Bolsonaro gobernando? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar, yo que soy un amante de la integración, estudioso de la integración, con estudios de posgrado a nivel de integración en América Latina, debemos entender la integración como un planteamiento teórico y práctico que parte de un principio: integrar lo que no es común, integrar lo que es diverso. Justamente José Gervasio Artigas, ese prócer uruguayo, decía: unidad en la diversidad. No tiene sentido integrar lo que se parece o lo que es común. Hay que integrar lo que no es común. Por eso los puntos de disenso en la integración, para quienes realmente saben de integración, no es que tú pienses igual que yo. Y el tema que hubo en la región justamente es que Venezuela, que durante muchos años lideró procesos de integración, caso de la comunidad andina u otros, politizó en exceso, ideologizó el fenómeno de la integración en América Latina. Y eso obviamente tuvo una consecuencia en distintos niveles de la política. Yo creo que hoy el presidente Lula, con la experiencia política que tiene, siendo Brasil uno de los, digamos, de los estados en la región con una mayor capacidad en la formación de una cancillería profesional y formada como es Itamaraty, va a plantearse bosquejar los principios de la integración desde elementos centrales: los derechos humanos, el comercio internacional, el medio ambiente, como elementos centrales para que los países se puedan ir encontrando. Y lo que sí estoy seguro es que la visión clásica de la izquierda del fenómeno de la integración que vimos en los primeros años de este siglo, del 2000 al 2010, 2012, yo creo que ese matiz de la integración no va a ser el mismo con el cual se abordó. El expresidente Hugo Chávez, fallecido el presidente Hugo Chávez, lo abordó desde el punto de vista ideológico, y eso es un error desde el punto de vista político. La integración no puede ser concebida desde el punto de vista ideológico. La integración, yo me integro con quienes son diversos a mí, y esa integración pasa por reconocer cuáles son los elementos comunes y sobre esos elementos comunes desarrollar actividades y políticas. Hay distintas izquierdas. Hay una izquierda democrática que ha irrumpido en América Latina con liderazgos jóvenes, como es el caso del presidente Boric, como el mismo Gustavo Petro, quien ha sido enfático y ha sido crítico incluso de posiciones que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Ha sido, digamos, una persona precisa desde el punto de vista del mensaje de la defensa de los derechos humanos. Es una izquierda distinta a la izquierda que pudiéramos encontrar o que encontramos, que estudiamos y que analizamos a principios de siglo, donde era Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula en una etapa distinta, con una experiencia distinta, Hugo Chávez y así sucesivamente. Bueno, hablando